Ay, 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 mis adorados adictos al salseo turco. Aquí estoy de nuevo, su confidente favorita, lista para desatar un torbellino de emociones y revelaciones que los dejarán pegados a la pantalla. Qué felicidad inmensa tenerlos aquí, en nuestro espacio predilecto donde los dramas turcos son religión, los chismes son pan de cada día y el amor, bueno, el amor es un misterio que nos encanta descifrar. Hoy prepárense porque la primicia que traigo es de esas que te hacen caer de la silla, de esas que te obligan a pausar la novela para comentarlo con la vecina, de esas que definen una era en el universo de las estrellas turcas. Y sí, mis chismosos empedernidos, el foco de toda esta efervescencia es ni más ni menos que él, el inigualable, el irresistible. Kerem Bürsin. Agarraos fuerte porque vamos a desentrañar un enigma que los dejará con la boca abierta. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y verdades a medias, o quizás verdades completas, quién sabe, permítanme recordarles, como buena anfitriona, que si vibran con cada giro inesperado en las vidas de sus ídolos turcos, si se emocionan con cada historia de amor que florece en la pantalla, y fuera de ella, claro, si son de los que no se pierden ni un solo capítulo de su serie favorita, entonces este es su lugar. Suscríbanse ya mismo al canal y activen esa campanita rebelde. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, ni un solo análisis profundo, ni un solo chisme jugoso. Conviértanse en los primeros en enterarse de todos los secretos que esconde el mundo del espectáculo turco. Somos una comunidad apasionada y en constante crecimiento, y nos encantaría tenerlos a bordo. Así que sin más preámbulos, zarpemos hacia las aguas turbulentas del corazón de Kerem Bürsin. Durante incontables semanas, meses, incluso me atrevería a decir años, hemos estado tejiendo conjeturas, diseccionando cada mirada fugaz, analizando cada gesto sutil, interpretando cada comentario ambiguo, todo en busca de la verdad esquiva detrás de esa sonrisa magnética de Kerem Bürsin. ¿Quién es la persona que realmente ocupa el trono de su corazón? ¿Quién es la musa que inspira sus pensamientos más profundos? Hemos conectado puntos aparentemente inconexos, hemos construido teorías que rozan lo inverosímil, algunas, confieso, un poco delirantes, pero siempre, siempre con la llama de la esperanza encendida, anhelando descubrir la respuesta definitiva. Y finalmente, la larga espera ha llegado a su fin. Porque sí, mis queridos detectives del corazón, lo que están a punto de escuchar es tan real como el apasionado beso de los protagonistas al final de la novela. Kerem Bürsin, nuestro galán turco por antonomasia, el hombre que incendia las pantallas y conquista corazones a diestra y siniestra, ha hecho una confesión que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dejado a miles de fans sumidos en un estado de shock. Pero, ¿cuál es exactamente la naturaleza de esta revelación explosiva? ¿A quién va dirigida esta declaración inesperada? ¿Será que, después de un largo recorrido plagado de rumores y especulaciones, finalmente ha encontrado el amor verdadero que tanto anhelábamos para él? Agudicen sus sentidos, porque vamos a desentrañar este misterio capa por capa. Permítanme hacer un breve repaso del historial amoroso, o al menos del historial amoroso conocido, de Kerem. Su relación más mediática, la que acaparó titulares y generó debates interminables, sin duda alguna, fue su romance con la deslumbrante Hande Erçel. La química palpable que irradiaban en la pantalla en Senkalkapm era innegable, una fuerza magnética que trascendió rápidamente los límites de la ficción. Su historia de amor se convirtió en el tema de conversación obligado en cada rincón del planeta, un cuento de hadas moderno que nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en la magia del amor verdadero. Pero como bien sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados, finales agridulces que nos dejan con el corazón apesadumbrado. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y una pregunta persistente flotando en el aire: ¿qué fue lo que realmente sucedió? Desde entonces Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con una plétora de mujeres, actrices consagradas, modelos internacionales, incluso figuras destacadas de la jet set. Los rumores se propagaban como la pólvora, alimentando la curiosidad insaciable de sus legiones de seguidores. Pero él, fiel a su estilo reservado y enigmático, siempre se ha mantenido hermético, protegiendo celosamente los detalles de su vida personal. Hasta ahora. Porque, damas y caballeros, preparaos para lo que está por venir, porque esto sí que es un bombazo de proporciones épicas. Kerem Bürsin, en una reciente entrevista que ha causado un revuelo sin precedentes en el ciberespacio, ha hablado abiertamente sobre el amor, pero no de la manera que todos esperábamos. No se trata de una nueva conquista amorosa,
ni de una declaración romántica dirigida a una persona en particular. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más trascendente, mucho más revelador. En esta entrevista, que ha desatado una tormenta de reacciones en las redes, Kerem ha compartido su visión personal del amor, explicando lo que significa este sentimiento para él y cómo lo aplica en su día a día. Y creedme cuando les digo, sus palabras son auténticas perlas de sabiduría, un faro de inspiración en un mundo cada vez más caótico y superficial. Él ha confesado que para él, el amor no se limita a una relación romántica exclusiva. El amor, según la filosofía de Kerem, es un sentimiento universal que abarca un espectro mucho más amplio. Es amor por la familia, el pilar fundamental de su vida, es amor por los amigos, esos compañeros incondicionales que lo acompañan en cada aventura, es amor por el trabajo, la pasión que lo impulsa a superarse constantemente, es amor por la vida misma, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus desafíos. Es un amor que se manifiesta en la bondad, en la compasión, en la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero la parte más impactante de su confesión, la que realmente ha dejado a todos boquiabiertos, con los ojos como platos y la mandíbula desencajada, es cuando habla de su amor por todos. Sí, mis queridos chismosos, habéis escuchado bien. Kerem Bürsin ha confesado, sin tapujos ni rodeos, que ama a todas las personas. No de una manera romántica, por supuesto, sino con un amor incondicional, un amor puro y desinteresado, un amor que trasciende las barreras de la raza, la religión, la nacionalidad y la ideología. Un amor que busca el bienestar y la felicidad de todos los seres humanos. Él explica que cree firmemente en la conexión intrínseca que existe entre todos los seres humanos, que todos somos parte de un todo más grande y que, por lo tanto, debemos tratarnos con respeto, amabilidad y compasión. Su visión del amor es inclusiva, abarcadora, generosa, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar este poderoso sentimiento en nuestra propia vida, cómo podemos convertirnos en agentes de cambio, cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor. Algunos han interpretado esta confesión como una estrategia inteligente para evadir las preguntas incómodas sobre su vida amorosa, una forma astuta de desviar la atención y mantener su intimidad a salvo de las garras de la prensa sensacionalista. Otros, sin embargo, la han recibido con entusiasmo y admiración, elogiando la madurez emocional, la sensibilidad y la profundidad de pensamiento de Kerem. Lo cierto es que sus palabras han generado un debate fascinante sobre el verdadero significado del amor y su importancia crucial en el mundo convulso en el que vivimos. Y es que en un mundo cada vez más polarizado, fragmentado y dividido por el odio y la intolerancia, la visión humanista de Kerem Bürsin sobre el amor resulta refrescante, inspiradora y esperanzadora. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias superficiales, todos somos seres humanos con los mismos sueños, las mismas aspiraciones y las mismas necesidades básicas. Nos invita a conectar con los demás desde un lugar de autenticidad, vulnerabilidad y empatía, a construir puentes en lugar de muros, a sembrar semillas de bondad y compasión en cada paso que damos. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro amoroso de Kerem? ¿Será que esta visión idealista del amor universal le impedirá encontrar una pareja estable con la que compartir su vida? ¿O por el contrario, le ayudará a construir una relación más sólida, significativa y profunda, basada en el respeto mutuo, la confianza y la admiración? Solo el tiempo, ese juez implacable, nos dará la respuesta definitiva. Lo que sí sabemos con certeza es que Kerem Bürsin es un hombre excepcional, con una sensibilidad exquisita y una visión del mundo única y conmovedora. Su confesión inesperada nos ha sorprendido, nos ha hecho reflexionar y nos ha dejado con la esperanza de que tal vez, el amor verdadero no se encuentra en una sola persona, sino en la conexión profunda y significativa con todos los seres humanos que habitan este planeta. En resumen, mis queridos chismosos, Kerem Bürsin nos ha deleitado con una confesión sorprendente y reveladora sobre su visión del amor, un amor que trasciende las relaciones románticas convencionales y se extiende a toda la humanidad. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y su importancia vital en el mundo actual. Un amor inclusivo, abarcador, generoso, compasivo y transformador. Y ahora, antes de despedirnos con un nudo en la garganta y el corazón henchido de esperanza, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa y que les haya hecho reflexionar sobre el amor en todas sus formas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendió? ¿Están de acuerdo con su visión del amor?
¿Creen que es una estrategia de marketing? ¿O simplemente una expresión genuina de sus sentimientos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate enriquecedor y constructivo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo y a llevarles las mejores exclusivas, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Muchos besos y abrazos virtuales.